Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Echeverría y hoy quiero compartirte una lectura más de cuentos, una lectura más, en este caso, de un cuento muy lindo, tierno, de Clarice Lispector. No sé si conoces a Clarice Lispector, esta autora brasileña, pero nacida en Rumania, nacida allí en Europa, en la Europa Oriental, y que llega muy niña a Brasil y ahí es donde hace completamente carrera. Bien, Clarice Lispector yo creo que es una de las joyas de la literatura universal, una de las joyas de la literatura de América Latina. En este caso escribe casi toda su obra, escribe en portugués y estamos frente a una traducción que hace, una de las traducciones mejores que se hicieron fueron la de Cristina Peri Rossi, ¿sí? De la obra de Clarice Lispector, pero en esta ocasión, por estas cosas que suceden en México, para darle trabajo a la gente que, a los escritores que estuvieron en la Fundación de Letras Mexicanas y que fueron fonquetas y que ahí están metidos siempre y en todos lados los vemos, pues no estamos frente a una traducción de Paula Abraham, ¿sí? Una poeta no muy buena mexicana. Pero bueno, le dieron este trabajo de traducción, le habrán pagado bastante bien. Y vamos a ver cómo nos va con esta traducción. Ahí por ahí tenemos luego, si tenemos oportunidad, leemos otra traducción, la de Cristina Peri Rossi, que evidentemente es una salvajada de una poeta que tiene esa capacidad para escribir, pues es muy diferente, ¿no? Este cuento se titula Felicidad clandestina. Dice, era gorda, baja, pecosa y con el pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras seguíamos siendo planas. Por si fuera poco, se llenaba los dos bolsillos de la blusa sobre el busto con caramelos. Pero tenía lo que a cualquier niña devoradora de historias le hubiera gustado tener, un padre que era dueño de una librería. Poco le aprovechaba. Y a nosotras menos aún, hasta en los cumpleaños, en vez de un librito barato de perdida, nos regalaba una postal de la tienda de su padre. Para colmo, era de un paisaje de allí mismo, de Recife, donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Atrás escribía con letra garigoleadísima palabras como natalicio y nostalgia. Pero qué talento tenía para la crueldad. Toda ella era pura venganza. Se saboreaba los caramelos haciendo ruido. ¿Cuánto debía odiarnos esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente lindas, delgaditas, altas, con el cabello libre? Contra mí ejerció su sadismo con serena ferocidad. Yo, en mi ansia por leer, ni siquiera me daba cuenta de las humillaciones a las que me sometía. Continuaba implorándole que me prestara los libros que ella no leía, hasta que le llegó el gran momento de empezar a ejercer sobre mí una tortura china. Me informó, como quien no quiere la cosa, que tenía Las aventuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro grueso. Dios mío, era un libro como para quedarse a vivir con él, comiéndoselo, durmiéndoselo, y absolutamente por encima de mis posibilidades. Me dijo que pasara a su casa al día siguiente y me lo prestaría. Hasta el día siguiente me convertí en la esperanza misma de la alegría. No vivía, nadaba despacio en un mar suave, las olas me traían y me llevaban. Al otro día fui a su casa literalmente corriendo. Ella no vivía en un segundo piso como yo, sino en una casa. No me invitó a pasar. Viéndome directo a los ojos, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que regresara al día siguiente. Boquiabierta, me marché despacio. Pero pronto la esperanza volvió a adueñarse de mí y volví a caminar dando brinquitos por la calle, que era mi extraña forma de caminar por las calles de Recife. Esta vez ni siquiera me caí. Me guiaba la promesa del libro. El día siguiente iba a llegar. Los días siguientes serían más tarde el resto de mi vida. El amor al menudo me esperaba. Caminé dando brinquitos por las calles como siempre y no me caí ni una sola vez. Pero no acabó allí.
El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, ahí estaba yo, en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante, para oír la imperturbable respuesta, que el libro todavía no estaba en sus manos, que volviera al día siguiente. Apenas sabía yo cuánto más tarde en el transcurso de mi vida, el drama del día siguiente que viví con ella habría de repetirse con mi corazón palpitante. Y así siguió. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que era por un tiempo indefinido, hasta que manara toda la hiel de su cuerpo grueso. Yo ya había empezado a intuir que me había elegido para que sufriera. A veces tengo intuiciones, pero aún teniéndolas, a veces acepto, como si el que quiere hacerme sufrir necesitara locamente de mi sufrimiento. ¿Cuánto tiempo? Iba a su casa a diario, no faltaba ni un día. A veces me contestaba, pues ayer en la tarde el libro estaba aquí, pero como solo viniste en la mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no solía tener ojeras, sentía las ojeras ahondándose bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando estaba yo en la puerta de su casa, escuchando humilde y silenciosa su negativa, apareció su madre. Debía parecerle extraña esa aparición muda y diaria de una niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada por palabras poco clarificadoras. A la señora le parecía cada vez más raro no estar entendiendo, hasta que entendió. Aquella buena madre. Se volvió hacia su hija y con una enorme sorpresa exclamó, pero si ese libro no ha salido nunca de esta casa y ni siquiera quisiste leerlo. Y lo peor para esa mujer no era descubrir lo que pasaba. Lo peor debía ser descubrir, horrorizada, la clase de hija que tenía. Nos observaba en silencio al poder de perversidad de su hija desconocida y a la niña rubia de pie frente a la puerta exhausta en el viento de las calles de Recife. Entonces, reponiéndose al fin, le dio firme y serena a su hija, le dijo firme y serena a su hija, le vas a prestar el libro en este momento y a mí, y tú te vas a quedar con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entienden? Eso valía más que darme el libro, todo el tiempo que yo quisiera. Es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede atreverse a querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Me sentí mareada y así recibí el libro en las manos. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No, no me fui dando brinquitos como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el libro grueso con ambas manos, apretándolo contra mi pecho. También importa poco cuánto tiempo tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa, no empecé a leer. Fingí no tener el libro, solo para sentir después el susto de tenerlo. Horas después lo abrí. Leí algunas líneas maravillosas, volví a cerrarlo. Fui a pasear por la casa. Postergué aún más la lectura, yendo a comerme un pan con mantequilla. Fingí que no sabía dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría algunos instantes. Me inventaba los más falsos obstáculos para esa cosa clandestina que era la felicidad. La felicidad siempre sería clandestina para mí. Parece que ya lo presentía. Cuánto más tarde vivía en las nubes. Había en mí orgullo y pudor. Era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca, columpiándome con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era niña con un libro, era una mujer con su amante. Es bellísimo este cuento, siempre me gusta leerlo en el taller. La felicidad clandestina, ¿no? ¿Qué es la felicidad clandestina? Pero la pregunta que a mí me surge, yo creo que porque soy un romántico lector, es tú, ¿has sentido eso con un libro?
A veces preguntas en el bachillerato, preguntas en la carrera, ¿quiénes leen? No, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta. Y el corazón se rompe por no entender cómo a la gente no le gusta leer. Leemos los videojuegos, leemos la caja de cereal, estamos cagando y leemos la revista que tenemos en el piso, o el periódico que pegaron, o leemos las paredes del baño. Fulanito ama a fulanito, fulanito se quiere coger a fulanito, este es mi teléfono si quieres una chupada. Leemos las cosas que están, todo tipo leemos. Leemos los cheques, leemos los billetes, leemos las tapas de Coca-Cola para ver si nos sacamos algo. Leemos el ticket que viene en las sabritas que dice, vuelve a participar. Siempre leemos. Leemos las cartas que nos escribe la niña. Leemos las cartas de mamá. Leemos. ¿Cuánto nos cambia la vida leer? Pero esa sensación que tiene la personaje de este cuento, la niña, ¿sí? Si se dan cuenta, el texto empieza un poco feo, pero es la voz de una niña, ¿no? Ella era gorda y pues uno puede pensar, ¿por qué le llaman así? ¿Por qué le aplican el bullying inicialmente? ¿Por qué estas niñas rubias, caprichosas, le llaman así? Pero bueno, es la forma de escribir una niña, ¿no? O sea, con la emoción, con la pasión muy concentrada, ¿no? Era una cabrona esta niña, ¿no? Era una gorda cabrona. Y me jodió la infancia, me estuvo chingue y chingue y chingue hasta que su mamá la cagó, tío. Eso convertirías el día de hoy, ¿no? O sea, de todas maneras, siempre habría ese texto, esa forma de hablar en la infancia, de recordar a alguien que era un cabrón contigo, una cabrona contigo. Pero más allá de eso, me quedo con lo que ella le llama la felicidad clandestina, de tener un libro. ¿Qué libro te causó eso, no? ¿Qué libro tuviste alguna vez en las manos y te gusta leer y que tuviste una vez en las manos y tengo este libro y lo abrazaste y dijiste, chinga, qué padre, tengo este libro y pudiste leerlo y lo leías y lo leías y lo volvías a leer y lo volvías a leer? ¿Con quién, con qué autor o autora te pasó eso, te sucedió eso? ¿Sí? ¿Con qué autor? ¿Qué autor te hizo sentirte así? ¿Acaso fue tu primer libro? ¿O fue el primer libro que tú pudiste comprarte? ¿O algún cómic que te regalaron? ¿O algún, no sé, algún texto? ¿Cuándo te sentiste así como lector, atesorando una lectura, disfrutándola? Y creo que eso es lo que me gusta tanto de este cuento, el hacerte reflexionar en eso, el hacerte sentir esa posibilidad que otorga la lectura, el hecho de saber que cuando lo termines dices, oh, por Dios, terminé el libro y ahora ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a leer que me sostenga esta emoción? ¿No? ¿Qué voy a leer ahora? ¿Qué cuento? ¿Qué tal si leo un cuento y no me gusta? ¿Qué tal si leo una novela y me aburre? ¿Qué tal si no vuelvo a sentir esta emoción? ¿Y cuándo volveré a leer el cuento? ¿Será que es incorrecto que yo vuelva a leer el mismo libro y lo vuelva a leer y lo vuelva a leer? Y ante eso hay que recordar los derechos del lector. Cuando somos personas pro derechos, tenemos que recordar los derechos del lector y tenemos que recordar que un escritor y un autor y un lector, como dice Rafael Ramírez Heredia, el maestro Rafael Ramírez Heredia, un escritor siempre se juega un pulso con un lector. Cada texto que escribe es jugarse un pulso y siempre tiene que tener derrotado a su lector para que su lector le crea siempre. Pero cuando el lector ya es muy buen lector y de pronto te sabe el truco, te conoce el truco y no te cree del todo y empieza a ganarte en el pulso y te derrota, ya no te va a leer nunca más. Y si además escribe un texto diciendo cómo lo hizo, pues es como los que leen el Nintendo, la revista Nintendo, ¿no? Y que te contaban cómo llevar a cabo los, los trucos para pasar de niveles y cuando tú los seguías y terminabas el nivel, ya no volvías a jugar el videojuego, ya lo derroté. Pues es lo mismo con los autores. Si de pronto además escribes una reseña y dices esto es una porquería y por esto y por esto y por esto y esto y esto lo es, pues ese lector lo acabas, te lo acabas por completo. Entonces,
Por eso es esta sensación como lector la que te tienes que quedar, ¿no? O sea, ¿realmente quieres hacer eso? Derrotar a un escritor o simplemente disfrutarlo, disfrutarlo, disfrutar leerlo, ¿no? Si no lo has leído, ella es Clarice Lispector, ¿sí? Esta es una edición de acá, del Fondo de Cultura Económica, al parecer, Tierra Firme, traducción de Paula Abramo y prefacio, organización de Benjamin Moser. Si tienes oportunidad, lee este texto, disfrútalo, disfruta la cuentística de Clarice Lispector. Estoy seguro que te va a gustar demasiado y vas a tener muchos momentos para aquilatar. Mi nombre es Adán Echeverría, muchas gracias.